Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a conversar sobre aspectos básicos asociados con el mercadeo, especialmente en la asignatura Mercadeo y Desarrollo de Productos. Hoy, por supuesto, les acompaña por acá Claudia Echeverry, docente, facilitador de la asignatura, gustosa de compartir con ustedes y dejar este contenido para que puedan consultarlo posteriormente. Fíjense, en este proceso de comenzar con los aspectos básicos del mercadeo, por supuesto, lo propio es iniciar hablando de la definición. Una de las muchas que existen, esta por supuesto corresponde a un experto en la materia, estamos hablando del señor Philip Kotler, quien nos dice que el mercadeo es una filosofía organizacional, que es un proceso social y administrativo y que está orientado a la satisfacción de las necesidades del cliente, que pueden ser individuos o pueden ser organizaciones. Todo esto, ¿cómo la satisface? Creando e intercambiando productos y servicios que generan valor. Si desglosamos un poco esta definición, tenemos que primero es una filosofía organizacional, el mercadeo, el marketing, como también lo conocemos y lo vamos a manejar incluso también con esa nomenclatura, es una forma de pensar, ¿ok? Es una forma de pensar. Nos dice además que es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercadeo no es algo de un momento, no es que, este momento es ya, con un solo paso estás haciendo mercadeo o marketing. No, nos dice que es un proceso y que además de que al ser un proceso significa que tiene pasos, etapas, las cuales recorremos, las cuales ejecutamos, pero además nos dice que es un proceso social, pero también es un proceso administrativo, es decir, nos indica que tiene más de un punto de vista en el cual influye. Nos indica también que está orientado a la satisfacción de necesidades. Y acá definitivamente ha dado en el clavo el señor Kotler cuando centra la razón de ser del mercadeo en la satisfacción de una necesidad, la resolución de un problema o el poder, la oportunidad de hacer realidad un deseo. ¿De quién? Nos lo dice también. Nos dice que puede ser de un conjunto de individuos o de organizaciones y todo esto lo logra generando productos y servicios los cuales se realizará un intercambio con ellos al final de todo con la única intención de generar valor. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta definición de mercadeo, también comenzamos a manejar ciertos aspectos básicos, fundamentales o conceptuales, como el mercadeo está relacionado con estos elementos. Primero, las necesidades, deseos y demandas. Lo acabamos de mencionar. No existiría o no existe mercadeo, no existe marketing si no está centrado, si no estamos hablando de la oportunidad de satisfacer necesidades, resolver problemas o otorgar o entregar lo demandado, lo solicitado. ¿Quién más está involucrado en todo este tema del mercadeo? El producto o servicio. Hoy día, por supuesto, mucho más familiarizados con productos intangibles o servicios, los cuales se prestan, como ya es quizás muy común ver, incluso de forma virtual. ¿Qué más existe o qué otro elemento está involucrado con el mercadeo? Está el valor, la satisfacción y la emoción. Hoy mucho más en el cual en las últimas décadas se ha ido profundizando en centrarnos en que realmente las personas al final de cuentas no queremos cosas, no queremos productos, lo que buscamos es satisfacer una emoción, alcanzar un estado emocional. ¿Qué otro elemento está presente? Está el intercambio, es decir, cuando entrego un producto y recibo una contraprestación económica o de otra naturaleza, cuando presto un servicio y recibo la contraprestación. Entonces, aquí se da un intercambio que da origen a una relación.
¿Qué otro elemento está? Y lo vamos a desarrollar más adelante, pero acá lo mencionamos. El mercado está también, para hacer mercadeo, debemos tomar en cuenta el mercado. Y por último, la gestión del marketing. ¿Qué significa? Que para que exista marketing, deben haber personas llevando a cabo las acciones propias de esa filosofía que nos hacía el señor Kotler. Avanzamos y ahora nos paseamos por el proceso. Eso también nos lo decía el señor Philip Kotler, nos decía, oye, esto es un proceso. Entonces, ya sabemos que va a tener pasos, que va a tener etapas, que va a tener un paso 1, paso 2, paso 3, sucesivamente. Acá lo vamos a revisar un poco. Ustedes tienen la oportunidad, tienen en plataforma el enlace, en plataforma de la universidad, el enlace para acceder al libro, a la bibliografía que van a usar para estas primeras 2 unidades y probablemente para todo el trimestre, pero que vamos a usar específicamente particular para la evaluación, esta primera evaluación. Y lo vamos a repasar un poco. Primer paso, hay que comprender las necesidades del mercado, que vamos a explicar en unos minutos. Vamos a entender qué quiere eso que llamamos mercado, qué es lo que desea, qué es lo que le está quejando en el mundo del emprendimiento, de los negocios. Hablamos mucho de los dolores del cliente. Y lo hablamos de forma metafórica porque cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, las personas, las empresas sufren y realmente podemos compararlo con un dolor. Luego de que ya hemos entendido, comprendido qué es lo que requiere ese mercado al cual estamos apuntando, debemos diseñar una estrategia de marketing que esté orientada en ese cliente objetivo, puede ser en ese conjunto de individuos o puede ser en ese conjunto de empresas al que está dirigida la propuesta que tengo. Paso siguiente, crear un programa de marketing bien detallado. El marketing es una de esas áreas en las cuales aplica la premisa de la preparación, de la planificación, y es fundamental estar preparados en lo que corresponde al marketing, ser lo más minucioso y detallado posible. Paso siguiente, construir, crear ese vínculo, esa relación que existe, por supuesto, con ese cliente o ese cliente potencial o ese mercado potencial al que estoy apuntando. Hoy día, y es probable que lo conversemos, lo socialicemos mucho más en las próximas semanas, nos damos cuenta que todos estos cambios que han surgido y hablamos de que hay quizás una brecha o un antes y un después entre el marketing, no me quiero adelantar, pero entre un tipo de marketing tradicional, por llamarlo de alguna manera, y lo que conocemos como el marketing digital. Y en ese cambio o en esa incorporación del marketing digital, pues surgen acá algunas variantes en cuanto a cómo construir ese vínculo, esa relación, esa conexión con el mercado. Por último, esto nos lleva y nos conduce a lo largo de este proceso a captar la atención, a captar el interés y a entregar, concretar esa transacción y entregar valor a nuestro cliente potencial o a nuestro cliente ya real. Les decía que no me quería adelantar y es precisamente porque el mercadeo, el marketing, como otras tantas cosas en la vida, en la sociedad, pues han tenido una evolución, es decir, comenzaron de una manera y a medida que fue cambiando el entorno, las condiciones, ciertos elementos de la realidad de ese tiempo, pues también fue cambiando el marketing. En este punto lo vamos a resumir muy a grosso modo. Tenemos el marketing 1.0, un marketing, no vamos a hablar de época, sino más bien de cómo ha ido cambiando. Y este marketing inicial, al principio, muy tradicionalmente, estaba basado en el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que tomábamos un producto, en este caso un reloj de pulsera, entonces nos enfocábamos en el producto y le decíamos a las personas todas las bondades cuando estábamos haciendo marketing, mercadeo. Le decíamos a las personas que considerábamos podían estar interesadas y le hablábamos
de todas las bondades del producto. Es flexible, es recargable, no usa batería, mide los pasos cuando caminas. Es decir, es una cantidad de cosas que las hablábamos desde el producto. Lo más importante, el protagonista, era el producto. Luego pasamos a lo que se ha denominado el marketing 2.0. Acá es un marketing donde cambia el enfoque, ¿saben? Imagínense que el producto está acá. Cuando hablábamos del producto, lo teníamos acá y mirábamos el producto directamente. Pero surge ahora una teoría fundamentada en parte a prácticas que siempre existen y que en cada etapa van apareciendo como novedosas. Y surge una propuesta donde dice, ¿qué tal si, qué pasa si yo giro y coloco mi mirada en la persona, en el cliente, en identificar qué es lo que quiere? ¿Ok? Luego tenemos el marketing 3.0, sigue fijada la atención en la persona, pero ahora vamos un poco más a profundidad. Entonces, buscamos conectar, conocer cuáles son los valores, los deseos más profundos, los intereses profundos de esa persona. Y ahora, pues estamos hablando ya de un marketing, los expertos se refieren a un marketing ya 4.0, en los cuales el protagonista es el canal. Seguimos con esta onda de estar atentos al cliente, buscar respuestas para sus deseos, sus intereses, sus inquietudes y necesidades. Pero ahora es muy, muy importante cómo se logra hacer ese marketing a través de los mecanismos o canales digitales. Continuamos y, por supuesto, teníamos que hablar de mercado. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado ya como 10 veces a lo largo de este encuentro, de este video. Y efectivamente es fundamental saber qué es mercado si decimos que nuestro cliente objetivo al final está constituido por el mercado o representa el mercado. Y el mercado no es otra cosa que el conjunto, el grupo de futuros, posibles, potenciales, reales compradores de tu producto o servicio. Producto, alimentos, artículos de cuidado personal, ropa, calzado, servicios, desde un servicio tradicional quizás como es un autolavado, taller mecánico, agregamos servicios como la formación, la capacitación, por ejemplo, en sus diversas modalidades, pero en sí un mercado no es otra cosa que aquel grupo, conjunto de compradores reales y potenciales, los cuales podían ser, como les decía, personas, individuos, seres humanos de carne y hueso, ¿ok? O pueden ser organizaciones, empresas, sectores. Por ejemplo, en marketing, en mercadeo, hablamos de empresas que tienen modelos de negocio que son B2C. En este caso, sus siglas en inglés, la B2C significa Business to, se escribe en número, Business. Es decir, B2B es Business to Business, negocios para vender a otros negocios. Y existen otros modelos de negocio que son B2C, que son Business to Customer, es decir, negocios que venden a consumidor final, a consumidor o cliente final. En el mercadeo como tal, pues cuando ya comenzamos, y ustedes lo van a ver en la práctica, en esta oportunidad maravillosa que tienen, ustedes van a dar cuenta que es necesario revisar ese conjunto de individuos o de empresas a los cuales va dirigido nuestro producto o servicio. Y allí es válido identificar que también en el mercadeo hay niveles, ¿de acuerdo? Cuando respondemos a ciertas preguntas estamos hablando de marketing estratégico, es decir, alto nivel. ¿Cuáles serían esas preguntas? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Queremos decir, incluso a nivel de posicionamiento del mercado, es decir, de la torta del mercado, ¿cuál es la que nos toca a nosotros? Imagínense que estamos analizando el mercado de una empresa, una gran empresa como es McDonald's.
¿Cuál puede ser la torta, la porción? Imagínense una torta, un pastel de cumpleaños y usted lo va a picar entre en este caso, las organizaciones que ofrecen ese producto. ¿Cuánto de esa torta tiene McDonald's, por ejemplo? ¿Y cuánto tiene quizás un establecimiento que usted tiene, un establecimiento donde ofrece hamburguesas? ¿Cuál es la torta de cada quien? Esa es una pregunta fundamental que corresponde a marketing estratégico. ¿Dónde estamos? Lo segundo, ¿a dónde queremos ir? Cuando estamos hablando de marketing estratégico, es donde fijamos qué es lo que queremos lograr. Y, por supuesto, existen objetivos a nivel estratégico, los cuales luego iremos operacionalizando en objetivos operativos y posteriormente en metas, que lo veremos abajo. Luego tenemos una tercera pregunta que corresponde también al marketing estratégico. ¿Cómo llegaremos ahí? Y aquí es donde realmente se pone interesante todo esto del marketing, que es nada más y nada menos que la estrategia, es el cómo. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de marketing o mercadeo a nivel estratégico, estamos hablando de definir esas líneas fundamentales de lo que queremos hacer. Y luego, por supuesto, ellas nos ayudan a construir el marketing operativo. ¿Qué herramientas utilizaremos? ¿Cómo las mediremos? ¿Qué metas concretas iremos alcanzando para poder lograr esos objetivos a gran escala? ¿Ok? Otro aspecto asociado con el mercadeo y que lo hemos mencionado también, lo he mencionado en varias oportunidades, es el tema de las necesidades. O sea, hablamos de, bueno, hay que satisfacer la necesidad, hay que conocer la necesidad de ese cliente o del mercado al cual estamos apuntando. Y cuando hablamos de necesidades, en este contexto estamos hablando de las aspiraciones, lo que quiere, lo que le gustaría a esa persona o a esa empresa en función a un producto o a un servicio. Es aquel vacío incluso que todavía no está siendo cubierto. Por ejemplo, en algún momento, pues nadie ofrecía, por ejemplo, autoservicio. ¿Ok? Ninguna empresa ofrecía autoservicio. Sin embargo, en un punto clave, las empresas que tenían o que observaron que había una necesidad en su mercado objetivo de ser atendidos por una ventanita porque ese cliente o ese mercado al que estaban apuntando requería rapidez, no es el típico cliente que quiere bajarse a consultar, a revisar los anaqueles, sino es un cliente que tiene el tiempo contado, que anda en vehículo y que le sería muy atractivo tener la opción de adquirir ese producto a través de un autoservicio, es decir, por una ventanita. Entonces, fíjense que a veces las necesidades las podemos también identificar en forma de ausencia, cuando hay un vacío que todavía no se está cubriendo, algo que es fundamental. Ahora bien, aquí voy a hacer una pequeña, no pausa, pero sí una pequeña división, y es que uno de los aspectos fundamentales de esta asignatura, Mercadeo y Desarrollo de Producto, es que veámosla dividida en dos puntos. Uno, que sería la parte de desarrollo del producto, es la punta de la pirámide, es la punta del iceberg. Es decir, ustedes van a hacer esta asignatura totalmente práctica y van luego que detecten, que identifiquen una necesidad, ya lo vamos a explicar un poco más en detalle, deben proponer un producto o servicio digital, físico, pero en definitiva que provenga de una necesidad. Y luego a ese producto o servicio vamos a ir juntos aplicándole todos los aspectos asociados con el marketing para que ustedes concreten esas competencias. Entonces, fíjense, si lo primero que ustedes deben hacer, de hecho, ya está disponible en la actividad, es identificar, definir un producto o servicio, tangible o intangible, el cual ustedes van a desarrollar. Entonces, aquí es donde toma vigencia este punto.
¿A qué nos referimos con necesidades? Y esta pausa, ¿por dónde comienzo a desarrollar esa idea que debo proponer? Y por supuesto, toda gran carrera, toda gran maratón, absolutamente cada uno de esos recorridos comienza por el primer paso. Y ese primer paso no es otro que identificar una problemática, identificar una necesidad o incluso, como acabo de comentarles, identificar un vacío. Identificar un vacío el cual podemos cubrir en base a nuestras competencias, a nuestro programa carrera, a la o el tipo de respuesta que voy a dar. Entonces acá tal cual la figura que tienen allí con esos binoculares activos. ¿Qué les recomiendo yo en la práctica? Las ideas más poderosas a veces son las más simples. Les voy a colocar les voy a comentar unas recomendaciones incluso a nivel de películas. Por ejemplo, estaba una película, probablemente algunos la hayan visto, o la mayoría, se llama Joy, y cuenta la historia de una mujer norteamericana, divorciada, con 2 hijos, que tenía una vida muy complicada. No me voy a entrar en detalle en la película, pero se las voy a recomendar. Y en ella, Joy, pues, hoy por hoy es una gran empresaria y comenzó su primer producto, todos físicos, fue un producto que surgió de una necesidad. Ella estaba en un proceso personal muy complicado, además que en las películas se explota mucho más el drama y todos los conflictos familiares, pero ella estaba en una situación quizás muy común para muchas personas. Estaba un poco agobiada en un ambiente familiar y resulta que se rompe una botella de vino y ella va a limpiarla. Como estaba muy agobiada, lo hizo directamente con el trapeador y se cortó las manos. Se cortó un poco sus manos, fue doloroso y de allí a ella le surgió una idea. Y ella crea su primer producto, que es un trapeador que tiene un mecanismo que se exprime solo. No les voy a dar spoiler del resto de la película, disfrútenla, véanla, dense cuenta de que definitivamente para identificar una problemática no debemos irnos tan lejos, no debemos pensar que solamente en la NASA se hacen o se idean cosas geniales o en las grandes corporaciones. No, vean a su alrededor, identifiquen alguna situación, incluso que ustedes como usuarios, y ahí les voy a dar otro tip, preferiblemente alguna situación donde ustedes como usuario hayan dicho algún momento, dice, ¿por qué harán esto así? ¿Por qué no lo ofrecen de esta manera? ¿Por qué no incorporan tal elemento? ¿Por qué no lo hacen de esta otra forma? Y ustedes como usuarios ya hayan validado que hay un potencial. Uno de los elementos más importantes en esta asignatura para cumplir con el propósito que se ha planteado es que las soluciones que ustedes van a proponer, los productos, servicios que van a proponer, deben ser innovadores. Y acá, pues, es un punto interesante donde muchos toman distancia, dicen un momento, pero ¿qué es innovación? La innovación no es otra cosa que dar respuesta de una manera diferente a un problema que ya se viene resolviendo de otra. ¿Ok? La innovación tiene que ver con dar una respuesta distinta. A ver, por ejemplo, hay elementos que quizás nos parecen ya muy domésticos o quizás muy cotidianos, como por ejemplo el hecho de cómo escuchamos música hoy día. Estoy segurísima que la mayoría de quienes están hoy o que ven este video, que ven este contenido, pues escuchan música a través de iTunes, a través de Spotify, a través de contenido música digital. Lo escuchan digital y se ponen sus audífonos, lo escuchan a través de un sistema de audio en su hogar, en su trabajo. Y realmente, pues esto no siempre fue así. Hasta cierto punto podemos hablar un poco del caso de la creación de el iPod, que fue creado por Apple, ¿ok? Y el iPod, hasta el iPod, hasta allí, previo allí, escuchábamos música y quizás
Algunos lo llegaron a ver, lo llegaron a usar. En mi caso lo usé. Escuchábamos lo más moderno, era estos dispositivos denominados Walkman, que usabas un CD de música, que ya era novedoso, pues veníamos de los discos de acetato, luego los cassettes, y llegamos a el disco, al DVD, y colocabas ese disco DVD en un dispositivo como de este tamaño, lo colocabas, bajabas la puertica, colocabas tus audífonos y escuchabas música de esa manera. Pero luego llega Apple y dice, ya va, aquí hay una necesidad porque estos dispositivos fallaban, los discos se rayaban, es decir, habían situaciones a mejorar, habían oportunidades de mejora que podían permitir que el usuario viviera una experiencia mucho mejor. Y allí, acortando un poco la historia, pues surge la propuesta o el producto que es el iPod. Del iPod para acá, pues muchas mejoras hemos tenido, en tanto ha cambiado cómo escuchamos música, pero en definición, cuando les hablamos y se les indica que la propuesta que hagan ustedes debe ser innovadora, es que tiene que ser distinta a lo que se está ofreciendo en el mercado. Además de eso, cabe resaltar que en el aula tienen un listado de los productos y servicios que no son válidos porque ya han sido presentados en muchas oportunidades. Adicionalmente a esto, en la actividad, en la evaluación, ustedes tienen un detalle muy pormenorizado de los requerimientos que debe tener esa idea, que debe estar enmarcada en al menos uno de los ejes transversales de la universidad, debe tomar en cuenta el perfil de su programa carrera o incluso la combinación de su programa carrera, de ese perfil, con alguna profesión previa que usted trae, que ya pues ha adquirido, ya es profesional en alguna área, entonces puede combinarla con esa carrera programa. Por ejemplo, usted ya es médico, pero está estudiando psicología, usted puede hacer una propuesta donde se evidencie que está aplicando o que corresponde a una actividad que es coherente con su programa carrera. ¿Qué les presento acá? Algunos ejemplos como productos y servicios resuelven necesidades. Fíjense, incluso hay niveles en esas necesidades. Por ejemplo, acá en el cuadrante superior izquierdo, en la pantalla, ustedes tienen una persona haciendo ejercicio. Ahí vemos, está como en un gimnasio. Yo les podría preguntar y ustedes, por favor, respondan y háganlo práctico para que sea mucho más efectivo y se vayan adelantando a lo que es la actividad. Pero yo les diría, ¿qué necesidad creen ustedes que se resuelve en ese servicio de gimnasio? Inmediatamente, la respuesta, ok. Quizás la mayoría haya dicho, bueno, bajar de peso. Es probable. Otros tantos responden, bueno, la necesidad que se cubre es el deseo de la persona verse atractiva, entonces desea estar, quizás está delgado, quizás tiene, no sé, los 55 kilos, que es su peso ideal, pero no tiene los músculos tonificados, su cuerpo no está como quiere y quiere verse más atractivo. Habrán otros que dirán por salud, profe, por salud, porque el tema del ejercicio es fundamental a nivel biológico, entonces lo hacen por salud física. Y otros dirán, pero también lo hacemos por salud mental, porque la cantidad el efecto neuroquímico a nivel del sistema nervioso cuando hacemos ejercicio es profundamente beneficioso. Entonces, fíjense cómo hay una variedad de necesidades que se satisfacen con un mismo producto. Luego tenemos la imagen que está en el cuadrante, nos quedamos en el cuadrante izquierdo, pero en la parte inferior. ¿Qué observamos allí? ¿Qué ven ustedes? Ok, sí, una persona conduciendo un vehículo. ¿Qué necesidad creen ustedes que cubre un vehículo? Y comienza la rueda. ¿Cuál creen ustedes? La primera que les venga a la mente. Muy bien, muchos seguro han dicho transporte. Es la primera, es la obvia, profe. Quiero desplazarme, trasladarme de un lugar a otro, de mi casa al trabajo, del trabajo al gimnasio. Entonces requiero trasladarme para
no optar por transporte público, por servicio de taxi, o por caminar, o por andar en bici. Ok, pero quizás hay otras necesidades. No siempre lo más obvio. Tal vez para la persona cuando compra un vehículo está satisfaciendo una necesidad de estatus. Recuerdo que una amiga en una conversación, en una reunión social, comentaba que su vida cambió rotundamente el día que se compró su primer carro. Para ella, esa compra, esa decisión de compra marcó un antes y un después en su vida, en su crecimiento, en su desarrollo profesional. Ella sintió que eso la catapultó a lo que ella se había propuesto como éxito. Entonces, también hay una necesidad de estatus, de satisfacción personal. Para algunos, quizás una persona que quizás no puede caminar o tiene dificultades, alguna situación con las extremidades inferiores, por ejemplo, que no se le dificulta caminar, quizás tener un vehículo va a facilitarle, pero ya, digamos, un poco más allá de la comodidad, le va a dar esa posibilidad de hacer algo que le sería muy difícil de forma sin este bien o servicio. Y luego, acá en el cuadrante derecho, que tienen allí una imagen, se ve como, aquí ven ustedes, unos cosméticos, como unos productos asociados con el cuidado de la piel. ¿Cuál dirían ustedes que es esa necesidad que se resuelve con este producto? La primera que les venga a la mente, inmediatamente, bueno, la salud de la piel, correcto. Por ejemplo, una persona que tiene acné o que tiene algún otro tipo de situación en la piel, las personas que, o todos prácticamente, porque, por ejemplo, el uso de protector solar está indicado para todos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También hay una necesidad a nivel de cómo me proyecto en función a mi apariencia. Quiero aplicar ciertos productos de cuidado personal, de cuidado de la piel, para verme más joven, para, digamos, no compensar, pero sí influir en cómo me relaciono con las personas con las que estoy, con mi entorno, porque quiero verme más hermosa, más hermoso. Entonces se dan cuenta que todo producto, absolutamente todo, todo producto o servicio está basado en una necesidad. No busquen primero el producto, busquen la necesidad. Empaticen con la necesidad y de allí comienza a salir el producto o servicio. Entonces yo les indico, les recomiendo estas preguntas. Cuando tengan más o menos una idea o un par de ideas o una triada de ideas, comience con estas preguntas. ¿Qué problema realmente estoy resolviendo? O sea, ¿has tenido tú ese problema? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado? Conecta. Fíjense, en el marketing y hoy con mucha más razón está teniendo mucho peso la empatía. Y de eso vamos a hablar en las próximas semanas. Entonces, bueno, al inicio toca autoempatizar. Bueno, ya va. Yo he estado en esa posición, yo he sido cliente de ese tipo de servicio. Yo he sido usuario de ese tipo de servicio. Entonces, estas preguntas son importantísimas. Si tú has tenido ese problema, ¿quién más lo está teniendo? Fíjense, yo di un ejemplo en el trimestre pasado con el amolador. O sea, fue algo que estábamos en un botón azul y entonces yo dije, bueno, ¿qué problema podemos encontrar? Dije, wow, está el tema de los cuchillos. Y ustedes pueden pensar, en este momento que están viendo este contenido, ¿cuántas veces quizás has querido ir o has estado cocinando, preparando alguna receta o simplemente algo que preparas con frecuencia, pero vas a usar el cuchillo y está amillado, creo que le dicen. Es decir, no tiene filo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Yo en ese momento que daba el ejemplo, me llegó solamente y dije, wow, la cantidad de veces que me sucede. Ajá, ok. ¿A cuántas personas le pasa eso? ¿Cuántas personas creen ustedes en Barquisimeto?
que es donde estoy. Que cuando van a cocinar, el cuchillo no tiene filo. Puede ser que muchas, ¿cierto? Ahora imagínense cuántas personas en el estado Lara les puede estar pasando esto. Bastantes. ¿Y qué pasa si les pregunto, cuántas personas creen ustedes que en Venezuela les está pasando lo mismo? Quizás muchísimas. Y les pregunto, ¿y en el resto de Latinoamérica? ¿Cuántas personas cocinan y pueden estar teniendo ese mismo problema? ¿Cuántas personas en Estados Unidos y en el resto de los continentes? Entonces, para ver qué tanto potencial tiene la idea en la que, o las ideas que estás considerando, pregúntate quién más está teniendo ese problema. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esa necesidad o ese problema o ese deseo para esa persona o para esa empresa? Y por último, y muy importante, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Para qué? Para que lo que tú vas a proponer sea diferente. ¿Ok? Espero que estas preguntas te sirvan. Esta es una metodología que no corresponde exactamente acá, pero que se usa mucho en marketing. Tiene que ver cómo construir propuestas de valores únicas. Esto lo hablaríamos en otro contenido porque es muy, muy específico. Sin embargo, tienen información en el aula también. Y por supuesto, todo mi respaldo, mi apoyo, porque están en esta semana, especialmente esta que es la semana número 4, pues van a estar construyendo estas ideas. Es muy grato poder compartir con ustedes esta información, aquellos puntos en los que ustedes quizás quieran mayor detalle, por favor escriban a través del foro de dudas, háganmelo saber para nosotros entonces comenzar a ajustar aquellos contenidos o aquel material de apoyo que les sea de total utilidad. Les deseo mucho éxito, por favor, saben que estoy a su total disposición. Éxito.